Shabbat Shalom para todos. Pueden tomar asiento. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen por la transmisión de Instagram. Bendiciones para su vida. Gracias por estar allí. Pueden compartir esta publicación a algún conocido y esperamos que esta disertación de la parashá sea de bendición para todos. Amén. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por darnos tu hermosa palabra, porque es miel a nuestro paladar y es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tú nos guías y porque tú nos perfeccionas día a día. Tú en nosotros y nosotros haciendo nuestro trabajo también. Gracias por el ejemplo de Mashiach Yeshua, sin el cual no pudiésemos acercarnos a tu presencia. Bendito eres y bendito es tu nombre. Por sus méritos, amén y amén. Bueno, esta parashá es de gran relevancia, ya que muestra y tiene cosas escondidas acerca de nuestro pueblo Israel. Diga nuestro pueblo Israel. Nuestro pueblo Israel. Porque usted es parte de Israel. Amén. Usted no es un simple observante. Usted no está mirando solamente Israel. Usted es parte de Israel. Amén. Porque el Mashiach nos ha acercado a su pacto y a sus promesas. Amén. Ya usted no es ni advenedizo ni extranjero. Amén. Ahora, ser judío ya es otra cosa. Algunos dirán, sí lo soy. Otros dirán, no, no lo soy. Otros porque no soy de sangre directa. Alejarse del Eterno empieza con alejarse de Israel. Y el que se siente lejos de Israel, entonces se aleja del Eterno inconscientemente. Porque en los tiempos, los pueblos hicieron eso. Se alejaron de Israel tratándose de acercar al Eterno, a Dios. Mas sin embargo, se alejaron de los verdaderos mandamientos y de la voluntad de Dios para el hombre. ¿Están conmigo? Amén. Y justamente estas dos parashot, Ahareimot y Kedoshim, si yo les digo qué hermoso es estas dos parashot y qué significado tan relevante puede estar en nuestras vidas para los que conocemos el mensaje, tanto de salvación como de redención, después de morir hay una santidad. Amén. Ahareimot, después de morir, y Kedoshim, santidad o santos. Si nosotros morimos a nosotros mismos, empezamos un tiempo de santidad. ¿Por qué? Porque nos estamos negando a nuestro ego para cumplir la voluntad de Hashem. Amén. Y la forma en que el Eterno nos santifica es dándonos sus mandamientos para poderlos cumplir. Al yo cumplir o tratar de cumplir los mandamientos del Eterno, yo me estoy santificando para poder así santificar al Eterno. Amén. Estamos más o menos en el... ¿Sí? No más que ustedes están en sintonía y ya están ustedes como una hojilla. Están como una hojilla en ese tema. Muchos quieren ver el judaísmo y a nuestro pueblo Israel de una sola manera. Y esta semana, como estaban comentando algunos hermanos agradeciendo, fueron los 75 años de la independencia de Israel como tal, ¿no? Algo de mucha alegría. Claro, Israel y la historia de nuestro pueblo siempre ha sido acompañada entre luto y alegría, entre tristeza y alegría. Un día antes de una gran tristeza por todas las personas, hombres, sobre todo militares, y los que han sido muertos por actos de terrorismo. En cierto modo hay un duelo en Israel por todas esas personas que han tenido que sacrificar sus vidas por estar en la tierra de Israel. ¿Okay?
Y sin embargo, después de eso hay una gran alegría porque estamos en la tierra de Israel. Amén. Y porque hemos poseído la tierra de Israel nuevamente. El Eterno nos ha dado la alegría de estar nuevamente en nuestra tierra. Como dice las profecías, está naciendo nuevamente, floreciendo la rosa de Shalom en el desierto. Están saliendo las fuentes, los ríos del Negev, del desierto, y se expanden por toda la llanura de nuestro pueblo. Porque si hay algo de lo cual depende toda esa tierra en lo físico, es del agua y de las lluvias. Y eso solamente lo puede dar el Eterno. Amén. El hombre trata de hacer bombas, trata de bombardear las nubes. Y por eso hay mucha contaminación. No voy a tocar ese tema porque si no los que son conspiranoicos se ponen, sí, yo sé que es así. Y esa enfermedad, y bueno. Pero cuando el hombre interviene para contaminación de la creación del Eterno y trata de ser como Dios, viene el castigo divino. Nosotros dependemos solamente de la gracia y la misericordia del Eterno. Amén. Porque Él envía su lluvia temprana y su lluvia tardía. Solamente viene del Eterno. Él es el que lo da. Porque su palabra es perfecta. Él en la creación ya hizo los tiempos. Pero también su palabra nos cuenta que los tiempos se pueden paralizar si es su voluntad. La diversidad de nuestro pueblo, como estaba diciendo, hace que en la diáspora se trate de ver un judaísmo solamente religioso. Y viendo algunos programas de Israel, de estos 75 años, de distintas índoles dentro de la comunidad israelí, de personas que hay otras que son religiosas. ¿Para qué? Para el que es religioso pueda vivir también una vida laica y el que es laico pueda acercarse también religiosamente. ¿Qué nos dice esto? Que nuestra vida siempre va a estar amparada en esos dos pensamientos. En nuestra vida común del diario vivir, porque usted no camina 5 centímetros del piso todo el tiempo. Usted cuando ora, cuando está en la intimidad con el Eterno, usted se puede sentir que se eleva cuando está ayunando, cuando está orando, cuando está intercediendo, cuando está en ese momento de intimidad con el Eterno. Usted puede sentir que está a lo mejor 5 centímetros por encima del piso, que tiene una elevación espiritual. Pero cuando usted termina ese tiempo, sobre todo los que lo hacen en la mañana, para que su día sea totalmente ligero, ¿no? Hay otros que lo hacen en la noche, para que su noche sea ligera. Entonces viene el trajín del día. Y entonces esos 5 centímetros se van reduciendo para poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque somos humanos y estamos en este cuerpo de carne. Pretender que somos totalmente religiosos, y cuando digo religioso es estar por encima, apartado, santo, por decirlo así, en una vida normal, muchos lo transforman en que algunas doctrinas es, yo veo ángeles y veo demonios. Entonces yo veo a la gente cuando está como endemoniada. Y ese tiene un demonio de tal, y ese tiene un demonio de tal. ¿Ok? Pero yo estoy en santidad, por eso veo los demonios. O los que se amarran duro o fuertemente el tefilín, o hacen las oraciones de 1 hora y media, 2 horas y media, y ve a los demás y dice, yo sí lo hice, yo sí soy santo. Realmente, ¿qué es la santidad?
¿Acaso habrá alguien suficientemente con mérito propio para decir que es santo para estar en la presencia de Hashem? ¿Habrá alguna persona capaz de decir que puedo llegar a ser santo, santo, delante de la presencia de Hashem? Juzgamos a nuestro prójimo según las carencias de nuestra vida espiritual muchas veces. Juzgamos a nuestro prójimo por su vida secular o su vida normal, su vida laica, porque no es completamente religiosa todo el tiempo, porque nosotros no lo somos. Esta parashá nos habla de algo importante. Primero, de la muerte de los dos hijos de Aarón. Y cómo el Eterno le habla a Moshe, le dice, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar todo el tiempo al lugar santísimo. O sea, aquí está hablando de qué día en específico. De Yom Kippur, exactamente. El único día donde el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, aquí hay algo clave que me gusta de esta parashá importante. Dentro de nuestro pueblo Israel se critica, se juzga y se menosprecia y se desprecia el papel que juega Jesucristo, Yeshua, como lo conocemos nosotros, como es su verdadero nombre. Pero el secreto que nos muestra esta parashá es que el sumo sacerdote es el que va a interceder por todos los pecados de Israel. Amén. Y nos los dice, y nos los cuenta esta parashá. Pero hay algo que es importante. Antes de cumplir este rol, el sumo sacerdote tiene que ofrecer un sacrificio por él, por su familia, por los pecados de él, porque si no, no puede interceder delante de la presencia de Hashem por la salvación de todo el pueblo de Israel. O sea que aquí nos habla de la gran representación física de un sacerdote que va a interceder por todos los pecados de Israel. ¿Están conmigo? Amén. Me están mirando así como cara de susto. O sea que sí hay alguien que tiene que cumplir ese rol. Y es tremendo como los temas de estas parashot nos hablan sobre algo importantísimo: expiación, sangre, las relaciones sexuales prohibidas, santidad, amor al prójimo y actos inmorales. Esos son prácticamente cómo se separa y está distribuida toda esta parashá. Terminamos con actos sexuales inmorales en la parashá anterior y termina con actos inmorales en esta parashá también. Toc, toc, toc. ¿Hay algo que nos quiere decir el Eterno? Hay algo que dice Rab Shaul, que es el hambre y los deseos del vientre. ¿Okay? Y cuando habla de esto es porque el hombre, hay dos cosas por las cuales muchas veces tiende a pecar, a desobedecer. Uno es lo que ingiere, y dos, las relaciones sexuales ilícitas, las que no están permitidas. Y creo que no voy a ahondar en este tema porque es para estudio tanto de la tarde como de la semana, porque es bastante extenso, qué es lo que te dice qué está permitido y qué no está permitido. ¿Están conmigo? Amén. Okay. Y otro de los temas con respecto a la prohibición es que nos habla sobre
el temor a nuestra madre. Es tremendo porque cuando usted va a los 10 enunciados, dice honra a tu y a tu madre. Pero aquí no, aquí dice temerás a tu madre. A la chola, ¿se acuerdan? Hay muchas cosas graciosas con respecto a la buena puntería de las madres con la chola. Ahí hay un temor. Hay muchos que crecieron con ese temor. Los drones. Sí, los drones. Y cuando nos habla de ese temor a nuestra madre, es porque le está dando una relevancia importantísima el Eterno, de cuál rol tiene la mujer. Amén. Estamos en tiempos en que la mujer tiene que ser igual al hombre, la mujer tiene que ser representada, la mujer tiene que salir del hogar. La mujer tiene que hacer su rol fuera del hogar, alejado de sus hijos. Si una mujer está fuera del hogar, alejado de sus hijos, ¿usted cree que un hijo va a tener temor de su madre? ¿Usted cree que un hijo va a poder crecer dentro de los mandamientos? Quien le enseña los mandamientos en nuestro pueblo Israel a los hijos son las madres. Y si eso no es un gran trabajo, porque no tiene ni bombas ni platillos como lo pudiese tener el hombre, es el gran trabajo y más grande que puede haber dentro de nuestro pueblo Israel, pero que la mujer lo menosprecia y lo desprecia porque no está adelante recibiendo honores. Porque para muchas mujeres piensan que estar delante y recibir honores, como lo puede tener un hombre tal vez, para compararse con un hombre, y entonces empiezan a descuidar el verdadero trabajo dado por el Eterno de gran responsabilidad que solo la mujer puede hacer. Amén. Y no me mire así con... ¿qué está diciendo? Eso es machismo. No, ese es el mensaje que quiere dar la sociedad. Mensaje de patriarcado, feminismo y cosas así. Ir en contra de los designios y de los mandatos del Eterno. No, que porque el Eterno dijo eso. Ay, cuidado. Estás empezando a caminar en una delgada línea que puede ser de queja delante de la presencia del Eterno. Mire, si hay algo que ha incurrido las doctrinas cristianas, por así decirlo, que han tomado cosas de la Torá, las que le convienen, y las que no le convienen, pues las ponen a un lado. No, esto sí lo debemos cumplir, no, esto no lo debemos cumplir. Y entonces empiezan estos grandes argumentos teológicos dentro de las doctrinas de qué sí debo, qué no debo. Todo tiene un balance. Si hay algo que admiro de las doctrinas cristianas, es el amor espiritual y el discernimiento espiritual de la palabra en la vida del hombre. Cosa que tal vez parte del judaísmo y del judaísmo mesiánico, por querer solamente ir a la letra, descuida. Y no puede ser así. Debemos tener un equilibrio. Si hemos tenido experiencias espirituales, las cuales se apegan y podría decir, se van juntas de la mano con los sentimientos, y muchas veces esas emociones nos engañan. ¿Cómo nos engañan? El Señor me dijo, Dios me habló. Dios me habló. ¿Y sabes qué? Ese hombre no es para ti, a pesar que están casados. No.
Ay, si yo estuviese en tu lugar. Uy. Tú no sabes con qué hombre te has casado. No te imaginas lo afortunada que podría ser yo. Piensa internamente. Si hay algo que nos enseña esta parashá es al amor al prójimo. Y cuando hablamos del amor al prójimo, inmediatamente nos trasladamos a los 10 enunciados. No matarás, no asesinarás, no codiciarás lo que tiene tu prójimo. Porque por ahí entra la idolatría. Por ahí entra la desobediencia. Por ahí entra lo que realmente te hace resbalar muchas veces. Igual que el hombre. Hay hombres que dicen, no vale, pero es que tú no deberías estar con un hombre así. No te representa. No te ayuda. Yo te podría montar una arepita. Y empiezan esos cuentos en que busca ese yesejará, esa tendencia al mal, a destruir el núcleo familiar. Estoy hablando dentro de las congregaciones, ojo. No, que tu pareja no ora. Si quieres, yo intercedo por ti. Ay, es que esa persona, sea hombre o esa mujer, ay, se ve tan entregada a Dios. Caras vemos, corazones no conocemos. Porque no sabemos qué es lo que hay dentro de la persona. ¿Cuáles son sus propósitos realmente? Y en esta parashá nos habla sobre el mal que el hombre puede hacer por su prójimo. Pregunto, ¿por qué una persona puede hacer daño a su prójimo? Porque busca su bien propio. Y no le importa pasar por encima de su prójimo para conseguirlo. ¿Sí están conmigo? Ese es la causa, podría ser, principal sobre la cual hay para hacerle daño a tu prójimo. Porque buscas algo de beneficio propio tuyo que alimente tu ego y no te importa pasar por encima de tu prójimo. ¿Sí están conmigo? Amén. Uy, ese tema está candela porque están... Recibiendo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo toda esa energía la agarro, toda esa fuerza con la cual mi ego quiere conseguir a toda costa algo para beneficio propio y no me importa pasar por encima de mi prójimo, la parashá de hoy me lo está diciendo. Que debo morir a mí mismo, debo morir a mis deseos, para que sea el Eterno haciendo su voluntad en mi vida y no yo haciendo mi propia voluntad para pisotear a mi hermano. Amén. Miren, si estamos hablando de los 5 centímetros de santidad, estamos en los 5 centímetros de santidad porque estoy en una intimidad con el Eterno y ahí no hay más nadie, solamente estamos el Eterno y mi persona o usted. Usted no va a llegar con su cara de santidad delante del Eterno, porque usted sabe todas las transgresiones que usted ha hecho mentalmente y corporalmente. Entonces, ¿qué va a decir? Señor, vengo santo delante de ti. ¿Usted es capaz de decirle eso al Eterno? No. Todo el mundo sabe que en ese momento de intimidad, lo primero que hacemos, Señor, perdóname por mis transgresiones, porque no soy digno de acercarme a tu presencia. Eso es un sacrificio, diga sacrificio. Ahora, nadie puede acercarse al Eterno por sí mismo. Y el Eterno no puede ver a nadie porque nadie es santo. Si no hay sangre de por medio. ¿Por qué? Porque eso lo instituyó Él en los mandamientos y está escrito en la Torá. ¿Sí están conmigo? Amén.
Vamos a buscar, por favor, los que trajeron su Torá. Si la va a ver de teléfono, no se entretenga en las redes sociales. Si la tiene allí. El que no trajo Torá, por favor tráigala. Nunca salga sin ella. No como la Mastercard, ¿no? Nunca salga sin ella, ¿no? Antes la tarjeta de crédito. No salga nunca sin su Torá. Vamos a buscar en Vayikra, Levítico, capítulo 17. Y esto es sumamente clave, del 8 al 11. Dice: y le dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que peregrina en medio de ellos, que haga subir holocausto o sacrificio, y no lo haga llevar delante de la entrada de reunión para ofrecerlo al Eterno, ese hombre será cortado de medio de su pueblo. Mire, preste atención a lo que dice aquí. Yo me enfrentaré contra aquella persona. Yo creo que esta es una de las pocas veces en la Torá donde el Eterno dice esto. Yo me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre, sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos. A la persona que coma sangre la cortaré de medio de su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación. Miren lo que dice aquí: y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace expiación. Si están conmigo. Entonces, cuando nosotros, por interpretaciones, ya que no hay ni Beit Hamikdash, no hay templo, no hay sumo sacerdote, no hay orden levítico, no hay orden sacerdotal, nosotros tomamos las oraciones como forma de sacrificio, ¿verdad? Nosotros tomamos las oraciones, la entrega, ese momento, como un sacrificio delante del Eterno. Entonces, ¿dónde está la sangre para expiación? ¿Cómo me podría yo acercar al Eterno si no hay sangre de expiación? ¿Cómo una persona podría pensar que por su propio mérito y por sus propias palabras pudiese acercarse como un sacrificio delante del Eterno? Tiene que haber sangre. Y esa sangre nosotros ya sabemos cuál es, pura y perfecta. Amén. ¿Sí están conmigo? Amén. Entonces, cuando reconocemos y entendemos cuál es la sangre con la cual nosotros podemos entonces poner nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu delante de la presencia de Hashem, que es la sangre de Mashiach Yeshua. Amén. Porque sin la sangre de Mashiach Yeshua no podemos llegar a la presencia de Hashem. ¿Por qué? Porque la sangre es necesaria para expiación del alma. Amén. Y si no hay sangre de por medio, entonces no podemos hacerla. ¿Y cuál es la expiación de la alma? Justamente el pecado que diariamente nosotros cometemos, porque somos imperfectos, buscando ser perfectos delante del Eterno. Amén. Entonces, tiene que haber un sacrificio perfecto. Tiene que haber un intercesor constante y para siempre, que fue lo que leímos en el libro de Hebreos. Que es Mashiach Yeshua. No hay otra forma. Ahí mismo en Vayikra, Levítico 19, del 1 al 4, dice: y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles: sed santos, porque yo, el Eterno vuestro Elohim, soy santo. Amén.
Cada uno temerá a su madre y a su padre, y guardaréis mis días de reposo. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. Y aquí hay algo tremendo. Sed santos porque el Eterno es santo, o sea, ser apartados. ¿Okay? Pero hay algo que me llama muchísimo la atención que va unido en estos versículos. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Mire qué tremendo es. Para yo guardar Shabbat, debo temer a mi padre y a mi madre. O sea que el gran secreto de guardar Shabbat es tener temor de la madre y el padre. ¿Por qué? Porque el padre y la madre te enseñan a guardar el Shabbat. Si tú no temes o no tienes temor de tu madre y de tu padre, ¿cómo podrías guardar el Shabbat? ¿Quién es el que guarda el Shabbat en el hogar? Las mujeres. El hombre puede hacer su oración, el hombre puede tratar de hacer Shabbat, pero quien guarda el Shabbat y quien es la que cuida el Shabbat es la mujer. Porque ella es la que da el ambiente, la que prepara todo. Así como la Ruach HaKodesh se mueve sobre la faz de las aguas y prepara todo, así es la presencia de la mujer en el Shabbat. Amén. Bueno, es un punto a favor ya para las mujeres, porque eso es en contra de las mujeres. No, que el Moresteban cuando se pone a hablar, oye, le tira a las mujeres. No es que le tira a las mujeres. Es que cada uno tiene su rol. Ya yo voy con los hombres. Amén. Pero si hay algo que es hermoso y que tiene que ser de gran bendición y wow, una corona, por decirlo así, es que la mujer pueda realizar el Shabbat en su hogar. Amén. Y cuando digo el Shabbat no estoy hablando solamente del viernes por la tarde, estoy hablando que eso empieza desde el martes, miércoles, más o menos ya empieza a ir preparando todo, porque no va a limpiar, preparar todo el mismo día, pues no le da tiempo, eso es imposible. El hombre tiene su rol, obviamente, claro que sí. Si el hombre no ora, si el hombre no hace las oraciones diarias, pues simplemente la mujer no va a poder hacer el Shabbat. Y si la mujer no se prepara el Shabbat, el hombre no va a orar. No sé si me hago entender con esta reflexión. Amén. No pueden ir separados unos de otros. Cada quien tiene su rol, pero es sumamente importante que cada quien lo cumpla. Amén. More, ¿y los que estamos solos? Porque es una gran pregunta y es una gran interrogante a la hora de hacer Shabbat. ¿Y los que estamos solos? ¿Qué opinan de los que están solos? Prepárate, hazlo igual. ¿No va a ser igual? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque va a llegar la parte que va a complementar eso en tu vida. Amén. Va a llegar esa parte que lo va a complementar y va a hacer que vaya en un orden compartido. Porque mientras tanto usted va a llevar la carga solo. Porque hay muchos hombres que van para la panadería. No, es que yo no soy muy ducho para hacer pan, entonces yo voy para la panadería. Hay otros que sí, que les gusta hacer el pan y todo lo demás. Pero qué honor puede tener una mujer el poder realizar el Shabbat. Eso es un gran honor. Y no es fácil. Yo he hablado de este tema muchísimas veces. No es fácil.
es complicado, es difícil, se atraviesa todo, se quema una cosa, se va el gas, se va la luz, pasan muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se deja para última hora. Mientras que la persona cuando va preparando el Shabbat desde el martes, ya cuando llega el viernes ya todo está liviano, pero tiene que ir apoyado con las oraciones de su pareja. Y hay hombres que son flojos y no oran. Y quieren echarle toda la carga del Shabbat a la esposa. Quieren echarle toda la responsabilidad a la esposa. Es algo compartido. Cuando hay temor a nuestros padres, cuando hay temor a nuestra madre, que es la que guarda el Shabbat, la que cuida el Shabbat, la que enseña a sus hijos para el Shabbat, entonces vamos a poder cumplirlo. No, pero que mis padres no. Entonces los rabinos son sus padres espirituales. Amén. Y que constantemente le están enseñando, le están diciendo guarda el Shabbat. Amén. Y estás honrándolo en cierto modo. No sé si me doy a entender, porque amén, muchos van a decir, no, es que mi papá y mi mamá no. Bueno, tienes a los rabinos que son tus padres espirituales. Amén. Y ellos te enseñan y tratan de enseñarte de cómo realizar el Shabbat y cómo guardarlo. Y hay algo tremendo con lo cual nos dice esto, que si honramos, si tememos a nuestros padres, podemos guardar Shabbat. Y si guardamos, miren qué tremendo es esto, si guardamos Shabbat, entonces no vamos a caer en idolatría. Si nosotros guardamos Shabbat, no caeremos en idolatría. Miren, el cuarto enunciado, el cuarto mandamiento dice, te acordarás del día de Shabbat para guardar. Te acordarás para poderlo guardar. ¿Correcto? O sea que primero hay que acordarse para guardar. Y los creyentes en Jesús, el cristianismo como tal, en ese sentido, dejaron de guardar el Shabbat. Y al dejar de guardar el Shabbat, se entró en idolatría. No sé si están conmigo. ¿Qué diferencia hay entre los católicos y los cristianos, o los evangélicos, por decirlo así? La diferencia se podría decir en que lo único es que las imágenes, las esculturas de yeso, ¿no? Y que tratan de poner a hombres como intercesores delante de Dios, ¿no? A las que llaman vírgenes y todas estas cosas, ¿no? A estas entidades. Pero hay muchos que tienen una cruz y es un símbolo, en cierto modo, muchas veces de idolatría. ¿Por qué? Porque el Mashiach derramó su sangre en el madero. Pero hay algo que es más relevante que la sangre en el madero muchas veces, que es que Él resucitó. Y para nosotros entrar en un tiempo de santidad, para nosotros entrar en santidad, nosotros debemos morir como lo hizo el Mashiach. Si nosotros no morimos a nosotros mismos y no reconocemos que es el Eterno en nuestras vidas, nosotros no hemos resucitado. No somos nuevas criaturas. No sé si están conmigo en cuanto a esto. Si caminamos dentro de lo que es la llamada santidad, no piense que usted va a ver demonios, ángeles, o que va a estar 5 centímetros fuera del piso, arriba del piso. Cuando nos habla de santidad aquí en esta parashá, inmediatamente nos habla sobre el Vejata Leaja Camoja, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos quiere decir? Que la única forma en que usted viva una vida de santidad es que tú ames a tu prójimo. Amén. No sé si me voy a entender. Si el Mashiach constantemente amaba y tenía piedad de las personas. El Mashiach caminaba constantemente en un ámbito de santidad.
¿Por qué? Porque tenía un corazón dispuesto a amar al prójimo y tener compasión del prójimo. ¿Por qué? Porque realmente la justicia no la vas a declarar y no la vas a mostrar en tu tiempo de intimidad con el Eterno. La justicia tú la vas a demostrar en tu tiempo de tu vida natural con tu prójimo que te rodea. Muchos dicen, ¿cuál es el nombre del Eterno? No, que el Eterno, Yahvé, Yahweh, Jehová. Han dicho un poco de interpretaciones con respecto al nombre del Eterno para saber quién lo está diciendo bien y quién lo está diciendo mal. El judaísmo no lo nombra. Nosotros decimos algunas virtudes del Eterno, bendito sea. Pero ese no es el nombre del Eterno. Entonces, ¿cuál es el nombre del Eterno? ¿Cuál es la representación del Eterno? Cumplir sus mandamientos. Porque cuando usted cumple sus mandamientos, usted está mostrando a Hashem. Usted está mostrando al Dios de Israel. Usted está mostrando al que realmente lo ha levantado a usted de los muertos, que lo ha levantado del pecado como nueva criatura delante de su presencia. Amén. Eso es nombrar, por decirlo así, el sagrado nombre del Eterno. Hay personas con cosas teológicas se ponen a decir, ¿no?, que en el hebreo dice tal, que va acompañado tal, que no tiene vocales, que se puede pronunciar así, o sea, no, que no se puede nombrar. Ese no es el punto por el cual tienes que discutir. Para mostrar el nombre del Eterno es cumplir sus mandamientos. Amén. Y tener justicia con tu prójimo. Amén. Tener compasión y piedad de tu prójimo. Amén. Esa es la forma de andar en santidad. Amén. Porque en cierto modo, cuando usted transgrede, sale o pisotea la santidad, por decirlo así. Y normalmente la persona lo hace cuando peca contra su prójimo. Si usted se pone a ver, la mayoría de las transgresiones son contra el prójimo, sea la familia, sea las personas, los vecinos, todo lo demás, pues. Porque usted puede salir de su tiempo de santidad y sale de su casa, oh Señor, hoy va a ser un día diferente. ¿Ah? Y de repente ve que su vecino se estaciona en su puesto. Y usted no haya dónde estacionar. Y entonces se empieza a acordar de la mamá de su vecino y de su familia. Y ya empieza a haber una lucha. Claro, se acuerda, pero de una vez rectifica, ¿verdad? Porque todos rectificamos. Bueno, por lo menos en esta congregación rectificamos. Dígame. Usted rectifica, no dice, no, deja sujetar mi yo, mi ego, porque yo he muerto para que tú puedas ser en mí. Amén. ¿Para qué? Para que realmente pueda haber justicia, piedad y compasión por mi prójimo. Amén. Porque si por mí fuera, me volviera un juez. Mire cuántos jueces hay dentro de las congregaciones. Están así, mirando. ¿Cuántos chismosos hay dentro de las congregaciones? Cosas que nos habla la parashá de hoy. ¿Cuántos burlones hay dentro de la congregación que se burlan de la gente? Se burlan de ellos. ¿Cuántos hay? Eso es asesinato. Eso no es amor al prójimo. Ay, yo te amo. Ay, pero mira la ropa con la que vino. Mira, se ve gordito, se ve gordita. ¿Dónde está el amor al prójimo realmente? Salimos de la santidad, pisoteamos la santidad. Cuando digo pisoteamos es porque nosotros hemos sido redimidos con la sangre del Mashiach. Y cuando nosotros transgredimos intencionalmente, estamos pisoteando la sangre del Mashiach que nos ha redimido. Suena duro, pero es así, es una realidad. Porque una persona común y corriente que no conoce la boda de Hashem, que no conoce el servicio a Hashem, puede pecar, puede transgredir, puede andar tranquilamente. No hay un remordimiento, sí, por lo menos una justicia interna, tal vez.
Pero una persona que ha sido redimida, que ha entendido el mensaje de la sangre del Mashiach, que ha sido redimida y peca deliberadamente, ¿qué podría pasar con esta persona? En cierto modo se está pisoteando la sangre del Mashiach. No sé si me voy a entender. Amén. Santidad no es que yo coloque 100 mensajes en mi estado. Eso no es santidad. Estamos en los tiempos de las cámaras. Todo el mundo se entera cuando ha sido filmado. Bueno, imagínense que el Eterno tiene una cámara con usted constantemente. Y tiene un micrófono dentro de su cabeza, en los pensamientos. Imagínense todo el listado de cosas que podrían haber. Si las personas entran a un lugar y saben que hay 4 o 5 cámaras en todos lados, esa persona va a actuar correctamente, ¿no? Esa persona va a andar correctamente. Si hay personas que saben que no hay cámara y se presenta una oportunidad para hacer una fechoría, dirá, no hay nadie que me vea. ¿Es correcto? ¿Están conmigo? Bueno, imagínense de ahora en adelante que hay una cámara. En el judaísmo es el ojo de Hashem. Sí, han habido imágenes del ojo de Hashem, que está constantemente viendo todo de tu vida. Si usted recapacita y ve que el Eterno lo está observando constantemente, yo creo que actuaríamos de forma diferente. Porque cuando se va a transgredir, no pensamos en el Eterno. Qué lamentable es eso. ¿Sabe qué pensamos? ¿Y si alguien me ve? No pensamos si el Eterno me ve. Porque si del Eterno nadie se puede librar. Pero el hombre es tan bajo que piensa es si alguien me ve. Porque el Eterno sí te va a ver. Pero entonces los que han sido redimidos toman el carnet 007, que es el carnet para pecar, y dicen, el Eterno me va a perdonar. La santidad tiene muchas escalas. Si hay algo por lo cual personalmente yo le agradezco al Eterno, es que cada día me puedo levantar y puedo decir gracias a Hashem, porque hoy es un buen día para rectificar lo que no ha rectificado. Amén. ¿Por qué? Porque el Eterno te está dando una nueva oportunidad para poder hacer el bien. El Eterno te está dando una nueva oportunidad para poder rectificar lo que no has rectificado. Es más, debemos ser agradecidos porque tenemos la oportunidad constante de poder ir perfeccionándonos delante del Eterno. No sé si están conmigo. Miren, si una persona tiene su talón de Aquiles, su pecado oculto, por decirlo así, y esta persona cuando se acerca al Eterno, se acerca en un contexto de, ay, perdóname, otra vez, cometí ese error otra vez, perdóname, Hashem. Y su vida se vuelve un constante, perdóname, Hashem, por la misma transgresión. La vida del hombre es como un círculo, está arriba, pasa un tiempo y vuelve a estar arriba, o está abajo, pasa un tiempo y vuelve a estar abajo. Y el Eterno va a permitir que pases cosas, pruebas, problemas, que tú vas a decir a tus adentros, otra vez me está pasando esto a mí. No sé cuántos han tenido ese pensamiento. ¿Por qué yo tengo que pasar esto otra vez? Alégrate, porque el Eterno te está dando una oportunidad para rectificar y que puedas pasar esa prueba. Amén. Si el Eterno está permitiendo que tú pases ese problema nuevamente, es porque el Eterno quiere que tú crezcas y que tú te vayas perfeccionando y que tu alma se vaya acercando al Eterno, bendito sea.
Cuando nosotros vamos digiriendo este mensaje, entonces podemos ver que la fuerza de nuestro ego, que muchas veces es causa para el mal o para nuestro propio beneficio, se puede volver algo tremendo para la boda de Hashem. Acompañe un momento al libro de Proverbios, que casi nunca lo nombramos aquí. Proverbios capítulo 2. Vamos a leer desde el 2 al 5. Mira, aquí hay un gran secreto. Mira lo que nos dicen. Haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Hashem. Cuando nosotros decimos, o lo que dice aquí, cuando tú procuras buscar el oro y la plata, pregunto, si tú estás buscando o procuras buscar el oro y la plata, que es por lo cual nosotros todos los días trabajamos, ¿no? Claro, no, tal vez no oro, ¿no? Pero plata sí. Procuramos trabajar, ¿es para beneficio de quién? ¿De los demás o de los míos? ¿Aló? Cada quien, ¿no? De un beneficio propio. Entonces, ¿qué está jugando aquí? Si yo estoy luchando para tener un beneficio propio, sea plata y oro, quiere decir que Proverbios, aquí en estos versículos me está diciendo, tu ego es importante. Ahora sí me van a mirar atentos, ¿no? Tu ego es importante. ¿Por qué? Porque tu ego es el que está procurando escarbar y buscar los tesoros para ti. ¿Sí están conmigo? Ahora, ¿qué nos quiere decir aquí Shlomo, o estos proverbios, como se le conocen también? Que si nosotros con esa misma intensidad, con esa misma fuerza, con ese mismo ego que lo usamos para cosas malas, para beneficio propio, para nuestro ego, para nuestro yo, si nosotros usamos esa fuerza y esa energía con la cual nosotros buscamos el beneficio propio para buscar a Hashem, entonces entenderemos el temor hacia Él. Mire, buscar a Hashem necesita de nuestro ego. ¿Cómo así? Sí, aunque parezca algo de lo que estamos hablando, que debo morir a mi ego, pero mi ego siempre va a estar allí. Pero si yo agarro la energía de mi ego y lo uso para buscar la voluntad de Hashem, de hacerlo con fuerza, y así como busco el dinero, busco mis beneficios propios, buscando la sabiduría y la presencia de Hashem, entonces mi corazón entenderá lo que es temerle a Él. Amén. Sí, no sé si logran comprender lo que estoy tratando de decir. La fuerza de nuestro ego es importante, porque así como ya estaba diciendo, nosotros debemos morir a nosotros mismos. Es verdad, es parte de lo que se ha dicho doctrinalmente muchas veces en las congregaciones. Pero nuestro ego es importante, nuestra vida es importante porque Hashem nos las dio. Ahora nosotros debemos canalizarla para buscar su voluntad. Porque usted no va a llegar y va a pisotear su ego y decir no, y va a despreciar lo que el Eterno le dio. No, va a canalizar, como enseñaba el Moredavi la semana pasada. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo. A nosotros se nos dan las circunstancias, como una receta, ¿no? Que decía, ahí está la receta, pero quien tiene que cocinar soy yo. ¿Ah? O es como el que hace el mercado, que el mercado se le pudre la nevera porque no cocina. ¿Cuántos se han puesto bravos cuando, oye, mira, se pudrieron estas papas?
Se pudrieron estos tomates. ¿Sabe por qué se pudren? Porque no los usa diariamente. Porque si usted lo usa diariamente, sabría que, mire, este está puntico, sácalo, de una vez, hay que cocinarlo. Hashem nos da la oportunidad para que nosotros usemos nuestro ego, lo que usualmente nos hace caer en transgresión, para poder buscar su presencia. Hay un tema muy fuerte aquí en Venezuela con la gasolina. Hay carros que se han incendiado y todo, ¿no? Pero si nosotros vemos mecánicamente cómo funciona la gasolina entra como un gas dentro de lo que es la parte del motor, y hay una bujía que es la que da un chispazo y hace que haya una explosión para que mueva el pistón, ¿no? A los que son mecánicos les gusta esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que esa explosión es mala? No. Esa explosión hace que impulse tanto un carro, un avión, una moto hacia adelante con fuerza. Bueno, justamente esa explosión es como su ego. Si usted lo canaliza bien, usted va a hacer que haya una explosión en pro de seguir los mandamientos de Hashem. Amén. No lo tome como algo malo, canalícelo. Hay personas que se ponen molestas porque son perfeccionistas, se ponen bravas muchas veces, las cosas no salen como quisiera él. Cuando se canalizan, se consiguen cosas increíbles. Miren, los grandes científicos que han hecho inventos tremendos son personas que han insistido, que incluso nada más han tenido 1 hora de sueño durante toda una semana. Díganme si eso no es ego. Yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir, yo lo voy a conseguir. ¿Ah? La gente solamente ve el invento. ¡Ay, qué maravilloso! Mire, tenemos un bombillo, mire, genera luz. Pero no ven lo que hay detrás, que fueron cientos y cientos de horas de experimento, de no dormir, por conseguir algo por su propio ego. No sé si están conmigo. Amén. El único pueblo que tiene su tierra después de 3.000 años completamente es Israel. Y a pesar de todas las persecuciones, de las idas y venidas, el Eterno ha hecho que nuestro pueblo Israel, diga nuestro pueblo Israel, Nuestro pueblo Israel. no el pueblo de Israel, nuestro pueblo de Israel, Nuestro pueblo Israel. es por su bondad y por su misericordia. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, dice: puesto que el Mashiach padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Elohim. Porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles. Diga, de los gentiles. Los gentiles. Ya usted no es gentil, usted es parte de Israel. Amén. Hay muchos que son creyentes piensan que son gentiles aún. Viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos el mismo exceso de disolución, insultándolos. Ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos.
porque para esto fue proclamado el Evangelio, la Besorá, también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Amén. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuración. Cada uno según el don que recibió, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Eterno. Si alguno habla, hágalo conforme a los designios de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea el Eterno glorificado por medio de Mashiach Yeshua, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El amor cubre multitud de pecados. Ser imitadores del Mashiach, amando los unos a los otros. Mira, ahí está el secreto de la santidad. Amén. El secreto de la santidad es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Muchos piensan que es solamente leer Torah, que es orar, que es interceder, que es hacer ayunos. No, es amar a nuestro prójimo. Eso es santidad. Eso es acercarse al Eterno, bendito sea en todo momento. Amén. Creo que el gran trabajo que nos toca a nosotros como creyentes es diario. Amén. No es que recibimos ya el mensaje y ya pensamos que ya todo está hecho. No, ahí empieza verdaderamente el trabajo de corrección de nuestras vidas. Cada quien tiene sus luchas, cada quien ha tenido sus pérdidas, cada quien tiene sus esperanzas. Mire, yo esta semana me fui conmovido por varias situaciones de personas que no son creyentes o que no son religiosos, por decirlo así, y tienen un mensaje de esperanza tan valioso y tan hermoso, dando agradecimiento por un nuevo día, por una nueva oportunidad, por una buena energía, por una buena vibra de vivir. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el mensaje precioso de salvación y de redención? Tiene que haber alegría en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántas personas que son creyentes están tristes? Es normal, puede haber tristeza en nuestros corazones, pero realmente nuestra vida tiene que ser energizada, tiene que ser impulsada por nuestro amor a Hashem. Amén. Porque nosotros tenemos el mensaje de la redención y de la salvación. Amén. Y debemos compartir esa alegría. Amén. No es posible que una persona que tal vez sea idólatra, una persona que piensa que la vida es perfecta y es hermosa, puede estar más alegre que alguien que tenga el verdadero mensaje de salvación y de redención. Amén. Usted tiene que ser esa energía, usted tiene que ser esa luz, usted tiene que ser esa persona que transmita el mensaje de redención y de alegría para acercarnos a Hashem. Amén. Eso es lo que debe imperar en nuestras vidas. Y para terminar, algo muy importante que nos habla la parashá de hoy es: no practiques hechicería y no practiques el estudio de los dioses de los astros, conocido como la astrología o cábala. Y cuando hablo cábala no estoy hablando de una sola cábala, hay distintos tipos de cábala. Solamente que en los tiempos se ha mezclado la cábala oscura con la cábala supuestamente blanca.
Algo así como no sé si ustedes escuchan, no, que hay magia negra, ¿no? Ay, pero hay magia blanca. ¿Eh? Hay una delicada línea allí. Que muchos se han influenciado por los meses. Ay, que esos meses tienen unos símbolos. No lo voy a nombrar porque ustedes lo conocen bien, ¿verdad? Y muchos se dejan influenciar por esos símbolos. Las estrellas, las lumbreras, mayor, menor, las lumbreras, es un mapa que el Eterno nos ha dado para conocer sus tiempos. Los tiempos de los Moedim, que lo dice en Bereshit. Cuando vean las lumbreras, usted lo ve en hebreo, dice Moedim, los tiempos señalados para las fiestas. Son los mapas que nos indican. No, que sí tiene influencia, sí, cuando usted se deja influenciar. Porque cae en las garras de la astrología. Y lamentablemente la cábala que abunda dentro del mismo judaísmo está ligado a la astrología. Porque ligan los símbolos de cada mes justamente a mensajes de Torah. Y cuando nosotros mezclamos idolatría con Torah, ay, papá, hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra del Eterno es perfecta y nos enseña cada cosa y cada momento. El que reciba esto, que lo reciba con amor. No, yo voy a seguir viendo la cábala porque yo con la cábala he descubierto algo espiritual en mi vida. Si hay algo espiritual que abrió nuestros ojos, fue la vida de Mashiach Jesús. Nos abrió el portal espiritual, de crecimiento espiritual, de escalar nuestra vida espiritualmente para perfeccionar nuestras vidas delante del Eterno. No cambia a Mashiach Yeshua y su mensaje por cosas que lo pueden llevar a la idolatría. Shabbat Shalom. Amigo Malkeinu, gracias recién por poder escudriñar tu palabra, por poder aprender, que sea revelación a nuestras vidas y de crecimiento en nuestras vidas. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua, el verdadero propósito para podernos acercar a ti. Que nosotros nos podamos reconciliar contigo. Tenía que haber una solución y fue a través de Mashiach. Que pudieses acercarte al hombre, fue a través del Mashiach. Gracias, Eterno, porque sentimos tu amor, sentimos tu abrazo constantemente a través del Mashiach. Gracias porque ese sacrificio hizo que nos acercáramos a tu presencia y que pudiésemos reconciliarnos contigo. Cuando el hombre había pecado para muerte, Yeshua obedeció para vida y para que pudiésemos acercarnos a ti. Gracias, Señor. Bendito eres y bendito es tu nombre. Por los méritos de Mashiach Jesús, amén y amén. Gracias a los amigos de Instagram. Que el Eterno bendiga sus vidas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom. Para